La BBC en shock con Venezuela. El video prohibido del pavón del Orinoco que humilló a China y Europa. Esto es un manjar de dioses. ¿Es posible que una nación caribeña posea un secreto culinario capaz de redefinir la gastronomía mundial? ¿Por qué los gringos y los europeos están haciendo fila para comer en nuestro país, ignorando sus propios restaurantes con estrellas Michelin? Conchale, mi gente. Lo que están a punto de ver es la historia que las grandes potencias no quieren que conozcas. Una historia que comienza con desprecio y termina con una rendición total ante el poder de la cocina venezolana. Nadie se imaginaba que un simple pescado de río provocaría tal terremoto mediático. Hoy en día, la comida venezolana que tiene a los turistas extranjeros haciendo colas kilométricas para probarla es el pavón. Para investigar este fenómeno, este fervor casi religioso por nuestro pescado, la BBC envió un equipo de reportaje a Venezuela. Lo que no sabían es que se encontrarían con una realidad que destrozaría todos sus prejuicios. En el estudio de Londres, los presentadores se quedaron boquiabiertos al ver las imágenes de los venezolanos consumiendo con orgullo el pavón, una especie que ellos, en su ignorancia, creían al borde de la extinción. Al unísono, con esa arrogancia tan europea, decían, eso no es algo que un país desarrollado debería hacer. Pero este reportaje, mi gente, los llevaría a una revelación que dejaría al mundo entero sin palabras. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Cuál es el secreto que esconde el Orinoco? Acompáñenme a descubrirlo. Cuando uno piensa en la comida venezolana que está captando la atención mundial, quizás se le venga a la mente una arepa o un pabellón. Pero, panas, eso ya es historia conocida. La vaina que tiene a los extranjeros vueltos locos ahora mismo es el pavón. En los últimos años, la popularidad de nuestra gastronomía ha explotado, y los restaurantes venezolanos brotan como flores en primavera por todo el mundo. Sin embargo, hay algo único con el pavón. Los turistas más exigentes insisten en que, para probar el verdadero, el auténtico, tienen que venir a Venezuela. Esto ha desatado una ola de turismo gastronómico sin precedentes, con extranjeros haciendo filas que le dan la vuelta a la manzana. La BBC, al enterarse de esta locura, decidió producir un documental especial sobre el encanto del pavón. El hombre encargado de la misión era William Carter, un periodista británico con reputación de ser bueno, un poco estirado. Cuando a William le comunicaron que su próximo destino era Venezuela para investigar un pescado de río, su rostro se contrajo en una mueca de puro desagrado. Estos asiáticos, estos latinoamericanos no tienen el menor gusto culinario, murmuró para sí mismo. ¿Cómo se atreven a comerse una joya como el pavón y luego vienen a criticar nuestra comida? Como todos saben, la comida inglesa es a menudo el chiste del mundo culinario. Una de las razones es un plato tradicional que atormenta las pesadillas de muchos británicos, la anguila en gelatina. Un plato que consiste en trozos de anguila hervidos en su propio caldo gelatinoso, con un penetrante y desagradable olor a barro. Para William Carter, esa era la imagen del infierno en un plato. El programa que William presentaba se llamaba Sabores Asombrosos, un show que exploraba restaurantes de todo el globo. A pesar de haber probado manjares de todo tipo, había una experiencia amarga que William jamás pudo olvidar. Sucedió durante un reportaje en China. Originalmente, el plan era filmar otro plato, pero el dueño de un prestigioso restaurante cantonés insistió, con una vehemencia casi agresiva, en que William probara su especialidad, el pescado de lodo asado en salsa, criado en sus propios estanques. Aunque la mesa estaba repleta de delicias cantonesas, el plato de pescado de lodo fue colocado con gran ceremonia justo en el centro. La cara de William se transformó. Señor, de verdad aprecio su buena voluntad, comenzó, tratando de ser diplomático, pero nuestro reportaje sigue un guión muy estricto. Y, con todo el respeto, debo decirle que a muchos británicos no nos agradan los pescados con ese peculiar sabor a tierra.
la transmisión podría tener problemas. William intentaba rechazar la oferta con la mayor cortesía posible, pero el dueño era implacable. Señor William, por favor, no compare esta delicia con sus anguilas inglesas, exclamó el hombre, ofendido. Este es un pescado con 600 años de historia china. Su sabor es de clase mundial y le aseguro que si lo prueba, cambiará de opinión para siempre. El dueño insistió una y otra vez. William pensó para sus adentros que, aunque la salsa oscura y espesa parecía diferente a la gelatina translúcida de las anguilas, probablemente se trataba del mismo tipo de pescado de fondo de estanque. El recuerdo traumático de la anguila en gelatina estaba grabado a fuego en su memoria, paralizándolo. Vamos, William, pruébalo, le susurró uno de sus camarógrafos. Con esa salsa tan fuerte, quizás no se sienta el sabor a barro. Además, tenemos que ser corteses con el dueño. El equipo lo presionaba. Este restaurante cantonés era tan famoso que conseguir una reserva para filmar había sido una odisea. No podía permitirse arruinar el ambiente ni ofender a su anfitrión. Está bien, no puede ser tan malo. Este pescado de lodo tiene que ser diferente. Confía en la comida china, se dijo a sí mismo, rezando en silencio antes de armarse de valor. Tomó un trozo con sus palillos y se lo llevó a la boca. En ese instante, su cuerpo entero entró en shock. La textura, inicialmente suave, se deshizo en una pasta pegajosa y nauseabunda. Y entonces, el golpe de gracia, un sabor a lodo tan intenso, tan pútrido, que sintió como si le hubieran arrojado un puñado de cieno directamente en la garganta. Su cuerpo reaccionó con una violencia incontrolable. En un acto reflejo, escupió el bocado de pescado sobre el plato. El silencio en el restaurante fue absoluto, denso, pesado. El rostro del dueño se ensombreció, su sonrisa se convirtió en una máscara de furia contenida. Él pretendía usar esa escena para promocionar su marca de pescado de lodo. Que William lo escupiera frente a las cámaras era el peor escenario imaginable. El ambiente se volvió irrespirable y William sintió una humillación que le quemaba las mejillas. Sabe exactamente igual que el barro que tragué cuando casi me ahogo en un lago de niño, pensó, mientras el recuerdo amargo inundaba su mente. Esa experiencia, ser forzado a comer algo que detestaba hasta el punto de la vergüenza pública, cimentó en su mente una ecuación inquebrantable. Pescado de río con sabor a barro es igual a una pesadilla. Con este recuerdo atormentándolo, William viajó a Venezuela sumido en la más profunda desolación. El pavón venezolano seguro que es la misma vaina, se lamentaba. Sentía un profundo resentimiento por la asignación, pero intentaba convencerse a sí mismo de que era solo trabajo. En ese momento, William no tenía ni la más remota idea de que lo que le esperaba en Venezuela era una sorpresa que desafiaría toda su lógica, un evento que jamás habría podido imaginar. Después de un largo vuelo transatlántico, William y su equipo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tan pronto como puso un pie en la terminal, la imagen que vio disipó de inmediato su pesimismo. Naguará, ¿esto es un aeropuerto o un hotel de lujo?, exclamó. El espacio era impecable, ni un solo papel en el suelo, los pasillos organizados con una eficiencia que jamás había visto. Era un ambiente radicalmente diferente al de cualquier otro aeropuerto que hubiera visitado, incluido el caótico Heathrow de su natal Londres. Pero lo que más sorprendió a William fue la atención al detalle, ese toque tan venezolano. En la zona de recogida de equipaje, el personal del aeropuerto sacaba cada maleta de la cinta con un cuidado exquisito, y las colocaban ordenadamente en el suelo con el asa hacia afuera, para que los pasajeros pudieran recogerlas fácilmente. ¿En Venezuela se preocupan tanto por estos pequeños detalles?, se preguntó, atónito. La sorpresa de William estaba justificada. En los aeropuertos británicos, las maletas eran tratadas sin miramientos. Que llegaran con abolladuras o rasguños era lo normal. Sin embargo,
la sorpresa duró poco. Un segundo después, las palabras de un colega lo dejaron helado. Oye, William, he oído que aquí mismo en el aeropuerto de Maiquetía hay un restaurante famoso por su pavón, ¿por qué no vamos a probarlo? La sugerencia casual de su compañero hizo que William palideciera. Pero no podía escapar. El tema central de este reportaje era el pavón venezolano. No podía evitarlo, solo le quedaba resignarse. Bueno, si no sabe bien, siempre podemos ir a comernos una arepa o un pabellón para quitarnos el mal sabor de boca, se dijo a sí mismo, y siguió al resto del equipo al restaurante a regañadientes. Esa decisión, aparentemente trivial, fue el comienzo de la mayor conmoción de su carrera periodística en Venezuela. El restaurante al que se dirigieron era un local especializado en pavón dentro del propio aeropuerto de Maiquetía. Apenas llegaron, William se quedó petrificado ante la escena. Cónchale, pero qué cantidad de gente. Y casi todos los que hacen la cola son extranjeros, murmuró. Jamás habría imaginado que el pavón venezolano fuera tan popular entre los turistas. No pudo ocultar su asombro y decidió hablar con unos turistas occidentales que estaban delante de él en la fila. Disculpen, dijo en inglés, ¿de verdad es tan bueno el pavón venezolano? Una turista estadounidense que estaba frente a él respondió con un entusiasmo desbordante. Claro que sí. El pavón de aquí es tierno, jugoso, aromático, es increíblemente delicioso. Y la salsa de ajillo que le ponen es de otro mundo. Mientras la mujer hablaba, su acompañante asentía con fervor. De repente, un hombre francés que estaba más adelante se dio la vuelta. ¿Es su primera vez probando el pavón venezolano? En Francia tenemos nuestros propios platos de pescado, pero esto es único. No es mantequilla ni crema. Es el aroma de una salsa de ajo y ají dulce. El toque del cilantro es absolutamente sublime. El turista francés también elogiaba el pavón venezolano con una pasión contagiosa. ¿Salsa de ajo y ají sería algo parecido al pescado de lodo chino? Pero la larguísima cola de extranjeros comenzó a despertar una genuina curiosidad en William y su equipo. Después de esperar unos 30 minutos, finalmente consiguieron una mesa. Al sentarse, revisaron el menú. Un segundo después, la expresión de William cambió por completo. 200 bolívares, esos son como 25 libras, exclamó en voz baja. Me habían dicho que la comida en Venezuela era barata, pero esto cuesta el doble que un almuerzo normal para nosotros. Un almuerzo promedio en Inglaterra costaba entre 12 y 20 libras. Desconcertados por el precio, que les parecía excesivo, pidieron un pavón al ajillo. Unos 20 minutos después, el plato llegó a la mesa, cubierto por una tapa de metal. Cuando el mesonero la levantó, todo el equipo contuvo la respiración. Un aroma dulce y penetrante a ajo tostado y hierbas frescas inundó sus fosas nasales. El pavón, perfectamente dorado, ocupaba todo el plato. No solo la apariencia era impecable, el problema era el sabor. William seguía mirando el pescado con recelo. En ese momento, uno de sus colegas rompió el silencio. «Epa, vamos. Probemos un solo bocado. Esto no es parte del reportaje oficial. Si de verdad no nos gusta, simplemente nos vamos». William y los demás asintieron, de acuerdo con la sugerencia, y tomaron sus cubiertos con manos temblorosas. Cortaron un pequeño trozo de pavón y se lo llevaron a la boca. Al instante siguiente, los rostros de todo el equipo de la BBC se transformaron en una mezcla de shock, incredulidad y absoluto deleite. Pero ¿es este el mismo tipo de pescado?, pensó William. Estaba tan impresionado por el sabor del pavón que no podía parar de comer. La textura de la carne era firme pero tierna, deshaciéndose en la boca sin esfuerzo. La dulzura natural del pescado, realzada por el sabor intenso del ajo y un toque picante del ají, se mezclaba en una sinfonía perfecta.
Era radicalmente diferente del pescado de lodo que había comido en China. No había ni el más mínimo rastro de sabor a tierra o fango. Al contrario, tenía un gusto elegante, profundo, complejo. «Este no es el pescado que yo conozco, qué vaina tan buena», exclamó William. En un abrir y cerrar de ojos, devoró el plato hasta no dejar ni una miga. Impresionado hasta la médula por la delicia del pavón venezolano, William sintió una necesidad imperiosa de probar el mejor del país. Le preguntó al mesonero: «Señor, ¿dónde en Venezuela se come el pavón más famoso?». El mesonero pensó un momento antes de responder. «Mire, hay restaurantes muy buenos por todo el país. Pero si usted quiere probar la cuna del pavón, tiene que ir a las riberas del río Orinoco, por los estados Amazonas o Apure. Allá es donde se pesca y se cría el mejor pavón de Venezuela». El empleado les explicó que el viaje desde Caracas hasta esa región podía tomar varias horas, pero que la experiencia valía la pena. William y su equipo quedaron fascinados con la idea de ir a la región del Orinoco, considerada el epicentro del pavón en Venezuela. «Si queremos conocer el sabor original, tenemos que ir a la fuente», dijo William con una nueva determinación. Todo el equipo asintió, contagiado por su entusiasmo, y decidieron viajar a la región del Orinoco al día siguiente. En ese momento, no sabían que esa decisión los llevaría a presenciar un evento que jamás olvidarían. Al día siguiente, William y su equipo, aún bajo el hechizo del pavón que habían probado, llegaron a una pequeña población a orillas del majestuoso Orinoco. Estaban emocionados por filmar el reportaje en la cuna del pescado. Le pidieron al conductor del taxi que los llevara al restaurante más recomendado de la zona. «Chamo, aquí hay muchísimos sitios buenos para comer pavón. Pero ya que vinieron desde tan lejos, deberían ver a un maestro en acción, ¿no creen?», dijo el taxista con una sonrisa. Los llevó a un restaurante familiar, una churuata rústica pero impecable, famosa en toda la región. El lugar era muy popular entre los turistas, especialmente porque se podía ver al chef, un hombre mayor y de manos curtidas, preparando el pescado frente a los clientes. William y su equipo quedaron encantados con el ambiente, perfecto para su documental, y entraron. Al sentarse, pidieron sin dudar la especialidad de la casa, pavón a la brasa. Cuando el plato llegó, desprendía un aroma ahumado y exquisito, diferente al que habían probado en el aeropuerto. Al probarlo, la piel crujiente por el fuego y la carne jugosa y firme crearon una combinación celestial en su paladar. «Naguará. Esto es diferente al de ayer», exclamó William. «La piel es más crujiente y la carne tiene una textura más compacta». Estaba fascinado por la diferencia. La verdad era que el pavón que comieron en Maiquetía era de piscifactoría, criado en jaulas con un ambiente controlado, lo que resultaba en una carne más suave y con menos grasa. En cambio, el que William estaba comiendo ahora era un pavón salvaje, capturado en las aguas del mismo río Orinoco. Su carne era naturalmente más firme y su piel se volvía increíblemente crujiente al ser asada directamente sobre las brasas. El mismo pescado, pero con preparaciones distintas, ¿puede cambiar tanto la textura y el sabor?, se maravilló William, comprendiendo la profundidad y la complejidad del mundo del pavón. Mientras William estaba inmerso en su éxtasis culinario, un grito ensordecedor lo sacó de su trance, haciéndolo casi saltar de la silla. «Maldita sea, ¿este restaurante nos está insultando?». Un grupo de turistas chinos en la mesa de al lado estaba agitando el menú con furia. «¿Qué significa esta frase?», gritó uno de ellos. El turista señalaba una advertencia para clientes extranjeros al final del menú, escrita en inglés, coreano y chino. El mensaje decía: «Por favor, tenga cuidado con las espinas del pescado». Sin embargo, en la versión china, había una frase adicional: «No nos hacemos responsables por lesiones causadas por las espinas del pescado». «¿Qué carajo significa esto? Es una clara discriminación», bramó el turista.
haciendo que la tensión en el restaurante se pudiera cortar con un cuchillo. En ese momento, el dueño del restaurante, un hombre de unos 60 años a quien todos llamaban Don Ricardo, salió de la cocina con una calma imperturbable. ¿Insultarlos a ustedes? No lo creo, señor, dijo, mirando al turista chino con una expresión seria. En el pasado, hemos tenido numerosos clientes de su país que se quejan de que hay demasiadas espinas o que una espina se les atascó en la garganta. Por eso tuve que escribir una advertencia bien clara. Ningún otro cliente extranjero se ha quejado jamás. El turista chino, lejos de calmarse, se enfureció aún más por la actitud serena de Don Ricardo. No me venga con excusas, nosotros somos los clientes, gritó, sin importarle el resto de los comensales. Finalmente, el rostro de Don Ricardo se endureció. Mire, si ustedes van a molestar a mis otros clientes, entonces no hay pavón para ustedes, por favor, retírense, dijo, señalando la puerta con una voz firme y autoritaria. Aunque los turistas chinos intentaron seguir discutiendo, se vieron obligados a ceder ante la postura inquebrantable del dueño y salieron del restaurante con caras de pocos amigos. Un suspiro de alivio colectivo recorrió el local. William y su equipo quedaron profundamente impresionados por la forma en que Don Ricardo manejó la situación. Ese es un verdadero chef venezolano, un berraco, pensó William. Estaban tan admirados que le pidieron una entrevista. Don Ricardo, usted es un verdadero maestro. Quedamos impresionados, comenzó William. ¿Es común que los clientes chinos se quejen de esa manera? Don Ricardo, con un suspiro, les contó la frustrante historia. Efectivamente, su restaurante recibía turistas de todo el mundo, pero solo los clientes chinos se quejaban repetidamente. A pesar de explicarles cómo comer el pescado, no escuchaban, y muchos incluso exigían un reembolso alegando el problema de las espinas, lo que obligó al restaurante a tomar medidas. Pero últimamente ese no es el único problema, continuó Don Ricardo. Ahora parece que muchos turistas chinos llegan con maletas enormes. Debido al exceso de turismo, el restaurante se ve en apuros para manejarlos. Una vez entraron más de 10 maletas gigantes y bloquearon por completo el pasillo. Explicó que, al ser un local pequeño, una vez que los clientes se sientan, el pasillo apenas permite el paso de una persona. El espacio es limitado, y traer equipaje voluminoso molesta a los demás clientes. Era un choque cultural que generaba problemas. A pesar de estas dificultades, Don Ricardo dijo que se sentía orgulloso de compartir la delicia del pavón venezolano. Me alegra que tantos extranjeros experimenten el sabor de nuestro pescado. Pero también me gustaría que disminuyeran los comportamientos que causan problemas. El pavón que usted prepara es el más delicioso que he probado, dijo William, agradecido, mientras recordaba el infame pescado de lodo de China. De hecho, una vez probé un pescado de lodo en China, pero tenía un olor a fango tan fuerte que era imposible de comer. ¿Por qué el pavón venezolano no tiene ese olor? Don Ricardo les explicó el proceso de preparación. Eso probablemente se deba a una preparación inadecuada del pescado, dijo. Se dice que cuando el pavón lucha y se estresa, su olor a pescado se intensifica. Vengan a la cocina, les mostraré. Invitó a William y su equipo a la cocina y les demostró su técnica. Primero, el pescado vivo se sumerge en agua con hielo para calmarlo. Luego, con un cuchillo afilado y un movimiento rápido y preciso, le abre el lomo y retira la espina dorsal con una destreza asombrosa. Pero lo que más sorprendió a William fue la diferencia en el método de cocción. Asar el pavón es crucial, explicó Don Ricardo. El pescado que usted comió en China probablemente fue frito o asado en una estufa de gas. Pero aquí en Venezuela, usamos principalmente parrillas de carbón. Mientras hablaba, colocaba los filetes de pavón en la parrilla. El carbón produce radiación infrarroja, lo que permite que el calor penetre lentamente en la carne del pescado.
Así, la piel queda crujiente y aromática, mientras que el interior se mantiene tierno y jugoso. William observaba el pavón asándose lentamente sobre las brasas y comprendió la abismal diferencia con el pescado chino. «Es verdad», exclamó, riendo amargamente al recordar la mala experiencia. El pescado de lodo que comí en China se sentía quemado por fuera, pero todavía estaba crudo por dentro. «Exacto», confirmó don Ricardo. Una estufa de gas concentra el calor en un solo punto, quemando la superficie antes de que el interior se cocine. Además, el gas tiene un olor particular que puede impregnar la carne. William y su equipo sintieron una vez más la profunda sabiduría detrás de la cocina del pavón. Finalmente, don Ricardo sumergió el pavón ya asado en una salsa especial. La guasacaca también es un factor clave que define el sabor del pavón. En este restaurante usamos una receta familiar que ha pasado de generación en generación por más de 50 años. Señaló una gran olla de barro que emanaba historia. Al sumergir el pavón en la salsa, un aroma aún más embriagador se esparció por el aire. Asarlo y barnizarlo repetidamente con la salsa permite que los sabores se impregnen profundamente, realzando el verdadero gusto del pavón. Al ver el pescado preparado con tanto esmero y conocimiento, William y su equipo quedaron completamente cautivados por su encanto. Pero justo cuando William se sentía fascinado por el atractivo del pavón, estaba a punto de descubrir una verdad impactante que se cernía sobre esta joya culinaria. Al finalizar la entrevista, don Ricardo le sugirió que visitaran una granja de acuicultura de pavón cercana. Al llegar, fueron recibidos por la doctora Ana María Rojas, la bióloga a cargo de la instalación. A pesar de la solicitud de entrevista improvisada, la doctora Rojas sonrió y accedió amablemente. Frente al impresionante paisaje de los estanques de cría, William comenzó su entrevista. «Doctora, ¿cuál es el nivel de consumo de pavón en Venezuela?». La doctora Rojas respondió con una sonrisa. Venezuela es uno de los países con mayor consumo de pescado per cápita, y el consumo anual de pavón ronda las 100.000 toneladas. Para los venezolanos, el pavón es parte de nuestra cultura gastronómica, especialmente popular durante las festividades. Explicó que, además de delicioso, el pavón es rico en vitaminas y minerales, con un alto valor nutricional, hasta el punto de que antiguamente se usaba con fines medicinales. Sin embargo, continuó con un tono más serio, este alto consumo también se ha convertido en un problema. La mayoría del pavón que se consume en Venezuela proviene de la acuicultura, pero la cantidad de alevines de pavón silvestre ha disminuido drásticamente cada año. El pavón ha sido clasificado como una especie casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Explicó que el cambio climático y la sobrepesca han provocado una drástica reducción de la población de peces. Según un estudio, la población de pavón ha disminuido en un 90% en los últimos 30 años. ¿Significa eso que en el futuro podríamos no ser capaces de comer pavón?, preguntó William, alarmado. La doctora Rojas asintió en silencio. Si esto continúa, la población de pavón en la naturaleza seguirá disminuyendo. Por eso es esencial desarrollar tecnología de acuicultura sostenible. Hay diferencias entre el pescado silvestre y el de granja. La calidad del pavón capturado en la naturaleza varía mucho dependiendo de su hábitat, la calidad del agua y su dieta. En cambio, el pavón de piscifactoría es cuidado desde que es un alevín y crece en estanques controlados, alimentado con piensos especializados, lo que garantiza una calidad constante. William pensó que esta podría ser la clave de la diferencia de sabor que había experimentado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pescado de lodo chino y el pavón venezolano? El sabor es completamente diferente. Una de las diferencias clave es la especie, explicó la doctora Rojas. Existen muchas subespecies de Cichla, el género del pavón. Las especies utilizadas en la acuicultura china suelen ser de crecimiento rápido. El pavón venezolano,
Cyclaocellaris. Es una especie diferente. Pero la verdad es que la diferencia de sabor entre especies similares no es tan grande. Si los probaras uno al lado del otro, apenas notarías la diferencia. William estaba atónito. Cónchale. Si el sabor es casi el mismo, ¿qué es lo que hace que el pescado chino y el pavón venezolano sean tan distintos? La diferencia más importante es el método de cría, respondió ella. En Venezuela, utilizamos un sistema de jaulas en estanques o lagos, lo que permite que el pavón crezca en un ambiente más natural. Controlamos la temperatura del agua de forma constante, y si aparece alguna enfermedad, podemos ajustar la temperatura para combatirla. Además, clasificamos los peces por tamaño para que crezcan sin estrés. El periodo de cría es de unos 6 a 18 meses. Antes de enviarlos al mercado, se les deja de alimentar y se les traslada a tanques de agua limpia para purgar cualquier sabor a lodo. Este pavón, criado con tanto cuidado, tiene una carne tierna y espinas menos duras, lo que lo hace seguro para niños y ancianos. En China, continuó, crían su pescado de lodo en estanques de tierra, similares a los arrozales. Este método dificulta el control de la temperatura y el manejo de enfermedades. Además, su periodo de cría es mucho más largo, de 2 a 3 años. El doble que en Venezuela. Esto hace que la piel sea más gruesa y las espinas más duras. Entendido, dijo William. Pero, ¿por qué el pavón venezolano es tan caro? Una de las razones principales es la disminución de la captura de alevines silvestres, explicó. Cuando la oferta disminuye, el precio sube. En cambio, en China, la oferta de alevines para su acuicultura es relativamente estable, lo que mantiene los precios más bajos. Además, en Venezuela invertimos mucho tiempo y plata en el control de la calidad del agua, la prevención de enfermedades y la mejora de la alimentación. Por eso es más caro. William quedó impresionado. El alto precio del pavón venezolano era un reflejo de su alta calidad y seguridad. Si la cantidad de alevines silvestres sigue disminuyendo, ¿cuál es el futuro del pavón?, preguntó. De hecho, en Venezuela llevamos años investigando la acuicultura de ciclo completo del pavón, dijo la doctora Rojas con una sonrisa de orgullo. Y recientemente, nuestro instituto de investigación ha logrado desarrollar esa tecnología con éxito. La acuicultura de ciclo completo consiste en criar alevines nacidos de huevos mediante inseminación artificial hasta que alcanzan la madurez y pueden reproducirse, generando la siguiente generación. La acuicultura tradicional depende de los alevines silvestres, pero este sistema de ciclo completo elimina esa dependencia. Si esto se hace realidad, podremos abastecer el mercado de pavón sin depender de la naturaleza, lo que contribuirá a la conservación de la especie. Eso es fantástico. Si se logra, el futuro del pavón sería muy brillante, exclamó William. Así es, confirmó la doctora. Y el gobierno venezolano ha establecido el objetivo de reemplazar por completo los alevines silvestres con alevines nacidos de inseminación artificial de ciclo completo para el año 2050. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura está llevando a cabo ensayos para la producción en masa y desarrollando nuevas tecnologías para reducir costos. Mencionó el uso de estanques más grandes, el desarrollo de sistemas de alimentación automatizados y la mejora genética para reducir el tiempo de crecimiento. Aunque todavía hay muchos desafíos, creo que en el futuro podremos lograr una producción sostenible de pavón gracias a la innovación tecnológica, concluyó la doctora Rojas con una sonrisa llena de determinación. El equipo de la BBC quedó profundamente conmovido al ver que los investigadores venezolanos seguían luchando por el futuro del pavón. Al final del reportaje, William y su equipo estaban impresionados por el compromiso de Venezuela con su pescado emblemático y los esfuerzos por extraer su máximo sabor. La destreza precisa de los chefs,
la gestión rigurosa en las granjas de acuicultura y la imagen de los investigadores desafiando los límites de la ciencia para el futuro. Era más que una simple cultura gastronómica, era una tradición llena de tecnología y orgullo venezolano. El documental especial que siguió el compromiso y los desafíos de Venezuela con el pavón se convirtió en un éxito rotundo cuando se emitió en la BBC. Después de la transmisión, hubo una avalancha de reacciones de todo el mundo. Nunca imaginé que el pavón tuviera una tecnología y una historia tan profundas. Quiero ir a Venezuela para probar el auténtico pavón. La destreza de los chefs venezolanos es increíble. Me sorprendió la investigación sobre la acuicultura de ciclo completo, la tecnología venezolana es asombrosa. La transmisión despertó el interés de mucha más gente por el pavón venezolano, y el turismo a Venezuela se disparó. El pavón venezolano no es solo una cultura gastronómica, está impregnado de la artesanía de sus chefs, el avance científico y los desafíos por el futuro. Para proteger esta tradición y transmitirla de manera sostenible a las generaciones futuras, Venezuela está abriendo un nuevo camino en la acuicultura de ciclo completo, que no solo dejará un delicioso pavón para el futuro, sino que también conducirá a la conservación de un recurso valioso y la protección del medio ambiente. William Carter, el cínico periodista británico, había llegado a Venezuela esperando encontrar un pescado de lodo, y en su lugar, descubrió el alma de una nación en un plato, y admitió, ante el mundo entero, que Venezuela era, sin duda, una de las grandes cocinas del planeta.